Estados Unidos rechazó de forma tajante ante el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier reconocimiento a Nicolás Maduro como autoridad legítima de Venezuela y lo calificó como uno fugitivo de la justicia y jefe del Cartel de los Soles, designado por Washington como organización terrorista extranjera. El representante de la administración Trump defendió la aplicación estricta de sanciones, incluidas las interdicciones en aguas internacionales. Por otro lado, países como China o Rusia pidieron respetar el derecho internacional en el Mar Caribe, pese a la violación sistemática que, como han denunciado en varias ocasiones distintas organizaciones de derechos humanos, ellos hacen de esa misma norma en Ucrania, Taiwán o el Mar de China. Rodeado de los países de la ONU, Estados Unidos tomó la palabra y fue contundente en su mensaje. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones. El presidente Trump ha dejado claro que va a utilizar todo el poder de los Estados Unidos de América. A esta nación se sumaron otras que condenaron la falta de democracia en Venezuela, desde Reino Unido y Francia. Nicolás Maduro, para reclamar el poder, carece de legitimidad. Francia desea recordar su solidaridad con el pueblo venezolano en la crisis política por la que atraviesa. A Panamá, Paraguay, Argentina y Guyana. Panamá no puede permanecer indiferente ante la profunda crisis política, económica y humanitaria. El sufrimiento del pueblo venezolano es consecuencia directa de las acciones y medidas del régimen que gobierna ese país. La Argentina considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social. El narcotráfico, en particular desde hace demasiado tiempo, es un flagelo en nuestra región, impulsando la delincuencia y la violencia y socavando el Estado de Derecho. Colombia, Brasil y México salieron en defensa del régimen. Colombia rechaza de manera categórica cualquier amenaza de uso a la fuerza y el recurrir a vías de hecho como medio para resolver diferencias. También somos un vecino y amigo de Venezuela. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano. Rusia y China apoyaron a la dictadura venezolana en la sesión, impulsando su convocatoria y con discursos a favor del régimen. Los Estados Unidos han seguido acrecentando su despliegue militar en las aguas del Mar Caribe, en las costas de Venezuela. Se ingieren en la soberanía y en los intereses legítimos de otros países y constituye una grave violación de la Carta y del Derecho Internacional, así como una amenaza a la paz y la seguridad, tanto en América Latina como en Caribe. Pide China respetar el derecho internacional, pero la República Popular lo ha violado en varias ocasiones mediante acciones agresivas en el mar de la China Meridional que interfieren con la zona económica exclusiva de Filipinas. También ha violado el artículo 2 de la Carta de la ONU en su cerco a Taiwán. Y Rusia, país agresor e invasor de Ucrania, califica así las acciones de Estados Unidos. Lo que quiere Washington es seguir adelante con su política destructora, cuyas consecuencias podrían ser gravísimas para la región y para el mundo. Dos bloques claros, el de Rusia, China y otros países como Cuba, Nicaragua, México, Brasil y Colombia condenando el despliegue naval de Estados Unidos y el resto de naciones expresando su compromiso con la democracia en Venezuela. Sin duda, y otras noticias que estaremos entregando más adelante, es el tema de análisis hoy aquí en el Informativo USA, y por eso saludamos a Alejandro Martínez, politólogo y venezolano en el exilio. Actualmente ocupa la vicepresidencia del Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Señor Martínez, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes. Alejandro Martínez, le voy a leer algunas de las frases de los países que le reclaman a Estados Unidos cumplir con el derecho internacional, como la siguiente: recurrir a las vías de hecho trae violencia, el uso de la fuerza genera un mayor sufrimiento al pueblo. Uno lee esto y uno dice, ¿le hablarán a Nicolás Maduro? Quien precisamente recurre a vías de hecho, desaparece, secuestra, tortura, usa la fuerza. Pero no, le están hablando a Estados Unidos, China, Rusia en el mismo eje, Colombia, Cuba, México. Esto resulta al menos paradójico. ¿Qué mensaje creen ustedes que están mandando estos países que permanentemente, en el caso de China y Rusia, violan el derecho internacional y no les importa para nada? Y bueno, no solo no se lo dicen a Nicolás Maduro, sino que es que lo han apoyado en muchísimos casos. Nicolás Maduro no solo ejerce
de manera ilegítima la presidencia. Es decir, no solo se robó la elección de 2024, es que ya se había robado, ya había violentado la elección de 2018, de modo que estamos frente ya a un violador consumado de los derechos políticos de los venezolanos. Es una persona que ha expulsado a prácticamente más de la cuarta parte de los habitantes de Venezuela al exterior debido a la crisis, a la emergencia humanitaria. Bueno, es a esa persona a quien hay que hablarle. Señor Martínez, ¿qué credibilidad tiene para usted las Naciones Unidas cuando vemos que Cuba tiene un asiento, Venezuela también, Rusia, China, y toman la palabra equiparándose a embajadores de países democráticos como Estados Unidos o Francia, en una organización que los sitúa a todos al mismo nivel? ¿Por qué ocurre eso? Mucha gente se pregunta hoy, tal vez no deberían estar ahí representados. Bueno, las Naciones Unidas es una organización muy compleja que refleja la realidad del mundo, y es el mundo el que está sumamente convulso, es el mundo el que está, digamos, lleno están surgiendo liderazgos populistas, la democracia está enfrentando una crisis importante, y por eso el apoyo fundamental no es a ideas de izquierda, de derecha, es a la democracia, es a las normas, es a las instituciones, es a las elecciones. Entonces, y eso tiene que ser interés de todos, eso no es interés de una parcialidad, eso es interés de todos. Si queremos tener un mundo donde florezca la libertad, donde florezca la igualdad, donde haya prosperidad. En esta sesión de las Naciones Unidas plantearon el tema concreto del derecho internacional. Yo quiero preguntarle a usted cómo le parece esa tesis que tiene este eje: Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Colombia, este eje clarísimamente a favor de un régimen tiránico, porque es que es un régimen tiránico a todas luces, tal como quedó también claro en la exposición de motivos del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. ¿Qué buscan argumentando el derecho internacional cuando ellos se lo pasan por la faja, nunca lo cumplen? ¿Viola Estados Unidos el derecho internacional? ¿Y cómo equiparar esto, por ejemplo, a la decisión clara y contundente del régimen criminal de Nicolás Maduro de expandir, por ejemplo, una organización criminal como el Tren de Aragua, o escoltar a los buques que son sancionados con el petróleo? ¿Quién habla a quién del derecho internacional? Sí, bueno, es que, digamos, se tejen toda una serie de mitos. El del petróleo es uno, es decir, la supuesta victimización, no es que se quieren llevar el petróleo. Quien se ha llevado el petróleo es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro acabó con la producción petrolera de un país que ha vivido justamente de esa explotación. Es decir, Venezuela producía 3.400.000 barriles históricamente por décadas, y lo han llevado a producir 700, 800.000, de los cuales, por cierto, una parte importantísima va para Cuba. Si tenemos 20 y tantos años regalándole a Cuba petróleo, entonces, digamos, obviamente, ¿qué es mejor para el pueblo venezolano? Bueno, pues que se restablezca la producción petrolera y que Venezuela vuelva a ser el productor confiable para los Estados Unidos y para el mundo, y para sus intereses, para sus ciudadanos, para el venezolano, que necesita tener una economía próspera, no esta situación realmente que ha puesto al venezolano en la miseria, que ha acabado con la seguridad social, con los hospitales, con la educación. No le despedimos, ¿verdad? Señor Martínez, siga con nosotros porque queremos abordar más cuestiones como usted, como la creciente presión militar de Estados Unidos al régimen narcoterrorista de Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por Maduro, aprobó una controvertida ley que supuestamente busca, cito textualmente, garantizar la libertad de navegación y comercio frente a la piratería. Y aunque aún se desconoce el texto completo, el diputado madurista Giuseppe Alessandrello dijo que la norma contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes respalden las acciones impulsadas por la administración Trump luego de que los buques petroleros fueran interceptados en días recientes, acusados obviamente estos buques de ser buques sancionados. Obviamente este anuncio hace temer una nueva ola de represión en el país.
La ley fue aprobada en segunda discusión y sancionada este martes. Se declara sancionada la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado madurista Giuseppe Alessandrello presentó la ley. Hizo énfasis en el artículo 10, en el que incluye penas de hasta 20 años de prisión a quienes promuevan la piratería en el sur del Mar Caribe. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería serán sancionados con prisión de 15 a 20 años. Según la ley, busca garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería y otros actos ilícitos internacionales. Por roba, nosotros nos están robando desde que descubrieron a Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Los ciudadanos aseguran que hace falta una ley que garantice salarios acorde con la realidad que vive el país y que sancione a quienes desde el poder no cumplan con sus obligaciones. Como venezolana lo que quiero es que el país salga adelante y una libertad de que todos tengamos, que yo por lo menos que soy pensionada, yo no puedo ir con 130 ni con 11.000 bolívares. Entonces yo lo que quiero, algo digno para todos los venezolanos. Eso es lo que yo realmente quiero en mi país. Quienes viven en Venezuela señalan que desean un mejor país y esperan que esta ley no afecte al ciudadano común. Y lo importante es que esa ley no afecte al venezolano común, a los que estamos acá, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de lo que está ocurriendo. La denominada Ley de Protección contra la Piratería cuenta con 33 artículos. Señor Martínez, decía una de las encuestadas en esa nota, queremos libertad, dignidad, y lo que hace el régimen es una ley, por llamarla de alguna forma, que contempla 20 años de cárcel por respaldar el despliegue naval. ¿Eso va a afectar a los ciudadanos? ¿Qué es respaldar? ¿A cualquiera que haga un comentario a favor de ese despliegue naval le van a encarcelar? Y sobre todo, ¿es una forma que tiene la dictadura para justificar una nueva caza de brujas, una nueva persecución todavía más violenta? Bueno, desde el punto de vista, digamos, formal, esta ley es inútil. Primero porque, digamos, tratar de legislar por un caso concreto, es decir, casuísticamente, como dicen los abogados, eso no tiene sentido. Es decir, se tiene que legislar para situaciones de largo plazo, para situaciones generales. Ahora, por otra parte, yo no veo la necesidad de esta ley, porque es que el régimen de Maduro tortura, apresa, sin ningún tipo de limitación, de modo que esta amenaza está de más. Hace días murió el ex gobernador de Nueva Esparta, pasó un año en la cárcel sin juicio, es decir, sin saber por qué había sido detenido. Bueno, y estoy citando un caso, pero son cientos los que están presos, cientos. Entonces, digamos, la necesidad, esta amenaza va a cambiar las cosas. No, siguen haciendo realmente, es decir, todas aquellas cosas que han llevado a todas las denuncias que tiene el régimen en la Corte Penal Internacional. Ok, realmente está de más. Vamos a ver también lo que dice quien es considerado el poder en la sombra o el número 2 de la narcodictadura en Venezuela, Diosdado Cabello. En un acto junto a la cúpula de la Policía Nacional arremetió contra Estados Unidos y en tono desafiante dijo que el imperio tiene que desaparecer. Y elevó aún más su retórica cuando afirmó que no se rinden. El imperio, más temprano que tarde, ojalá que sea más tempranito, va a desaparecer. Tiene que desaparecer por el bien de la humanidad. Si no, la humanidad irá al desastre, a la tragedia, irá a la barbarie. Porque el imperialismo es desbocado.
El imperialismo no tiene límites. El imperialismo chantajea con la fuerza, con el poder. Nosotros somos un pueblo muy humilde, muy humilde. Somos un pueblo pequeño. Eso no me voy a cansar de decirlo. Somos un pueblo bien pequeñito, humilde, pero somos un pueblo con una dignidad a toda prueba. Politólogo Alejandro Martínez, ¿qué decir frente a esto? Cuando se refiere a lo que él considera el imperio, es que parece que estuviera hablando del mismo, ¿no? El imperio arrasa, el imperio reprime, el imperio mata. ¿Quién va a desaparecer primero? Es lo que uno se pregunta. ¿Estados Unidos o un régimen tiránico como el que existe actualmente en Venezuela? Bueno, es esa narrativa, esa lógica militarista, ¿no? De vamos a arrasar, vamos a decir, una lógica donde nunca está la palabra diálogo, el entendimiento, el trabajo conjunto, la cooperación, porque han sido incapaces de eso. Y realmente, mire, la destrucción que han hecho de Venezuela Venezuela es mucho más complejo, mucho más trabajoso llegar a este nivel de destrucción que dejar que las cosas siguieran. Volviendo con la industria petrolera, una industria que tenía décadas produciendo de la mejor manera, produciendo con altísimos estándares, pues lograron destruirla. Como lograron destruir toda la institucionalidad. Entonces, bueno, es el lenguaje militarista, es el lenguaje en blanco y negro, es el lenguaje de rodilla en tierra, es tratar de acabar con la civilidad, con la noción ciudadana, con la cooperación entre las personas para buscar la prosperidad. Así es, la prosperidad, que es lo que quiere el pueblo venezolano, y la libertad.